Cleopatra no dejó a dos de los mayores emperadores de la historia obsesionados por ella porque fuera bonita. No fue su rostro, ni su cuerpo, ni su sexualidad lo que atrapó a Julio César y Marco Antonio. Fue su mente. Fue su forma de entrar en la cabeza de un hombre y quedarse ahí incluso cuando no estaba presente. Cleopatra entendía algo que casi nadie entiende hoy. Los hombres no se obsesionan con lo que desean fácilmente, se obsesionan con lo que los mueve internamente, con lo que no logran descifrar por completo. Ella no corría, no imploraba, no se explicaba. Ella activaba procesos psicológicos profundos que hacían que el hombre pensara, imaginara, regresara y se involucrara cada vez más. Y hoy, por primera vez, ese mismo funcionamiento está organizado de forma clara, directa y aplicable. Este no es un video de trucos, ni de frases mágicas, ni de juegos infantiles. Aquí vas a entender exactamente qué hacía Cleopatra para generar obsesión sin esfuerzo visible, cómo pensaba, cómo se posicionaba y por qué los hombres perdían el control emocional sin sentirse manipulados. Este es el manual prohibido que no se basa en mentiras, sino en psicología real. Si alguna vez te preguntaste por qué algunos hombres se obsesionan y otros simplemente se alejan, aquí vas a tener todas las respuestas explicadas de forma simple, completa y directa. Técnica 1. La ausencia que crea presencia. Cleopatra entendía algo que la mayoría de las mujeres nunca percibe. La presencia constante no genera valor, genera acostumbramiento. Ella no estaba disponible más allá de lo necesario, no porque jugara, sino porque conocía su propio impacto. Cuando aparecía, lo hacía con intención, atención y profundidad. Y cuando se iba, lo hacía antes del exceso. Esa salida temprana no generaba rechazo, generaba eco. El hombre no sentía abandono, sentía continuación interna. Y es ahí donde la obsesión comienza a formarse, silenciosamente, dentro de la mente masculina. La ausencia de Cleopatra nunca era brusca, nunca era fría, nunca era punitiva. Era natural. Ella se retiraba cuando la energía aún estaba viva. Eso hacía que el hombre no se sintiera descartado, sino incompleto. La conversación no terminaba, el encuentro no se cerraba, la sensación no se agotaba. Y lo que no se agota se repite mentalmente. El hombre continuaba la experiencia solo, reconstruyendo cada gesto, cada palabra, cada mirada. La presencia real de Cleopatra seguía actuando incluso cuando ella no estaba físicamente allí. El error común de muchas mujeres es creer que ausencia significa desaparecer o castigar. Cleopatra nunca hizo eso. Ella no se ausentaba para provocar inseguridad, sino para preservar intensidad. Su ausencia no generaba ansiedad, generaba curiosidad. El hombre no pensaba, ¿por qué se fue? Pensaba, ¿qué quedó abierto? Y esa pregunta es mucho más poderosa que cualquier respuesta, porque cuando la mente masculina entra en estado de pregunta, entra en estado de inversión emocional progresiva. Cleopatra sabía exactamente cuándo retirarse, no cuando el interés estaba bajo, sino cuando estaba alto. Esa es la clave que casi nadie aplica. Ella no esperaba a que el ambiente se enfriara. Salía cuando aún había calor. Esa decisión transformaba el calor en deseo prolongado. El hombre no sentía que había perdido algo, sentía que había quedado algo pendiente. Y todo lo pendiente se vuelve mentalmente prioritario. Esa es la base psicológica de la obsesión que crece sin esfuerzo visible. En la historia real, Cleopatra aplicó esta técnica con precisión absoluta. Cuando se presentó ante Julio César, no se instaló como presencia constante. Impactó, intrigó y se retiró. No se explicó, no se justificó, no se ofreció. César não quedou obcecado porque ella estava sempre ali, mas porque ela não estava. O espaço que ela deixava obrigava o pensamento dele a retornar a ela repetidamente. O mesmo ocorreu com Marco Antônio. Cleópatra nunca ocupava tudo. Ela deixava espaço para a projeção masculina crescer. A projeção é ativada quando o homem sente algo que não consegue completar. A ausência correta cria exatamente isso. Cleópatra não entregava tudo de uma vez. Ela mostrava uma parte, depois se retirava. Isso fazia com que o homem completasse o resto sozinho com a imaginação, e tudo aquilo que o homem constrói internamente se torna mais forte do que aquilo que recebe pronto. A obsessão nasce da construção interna, não da entrega excessiva. Outro ponto central desta técnica é que a ausência de Cleópatra nunca era acompanhada de explicações.
Ela não dizia para onde ia, não justificava silêncio, não organizava expectativas. Isso mantinha a sensação de autonomia e mistério. O homem não sentia que estava sendo conduzido, sentia que estava escolhendo pensar nela. Essa sensação de escolha interna fortalece o vínculo psicológico sem criar resistência ou desconfiança. É importante entender que essa ausência só funciona quando a presença tem qualidade. Cleópatra não era distante emocionalmente quando estava. Pelo contrário, ela era atenta, presente, intensa no momento. Isso criava contraste. O homem sentia plenitude quando ela estava e continuidade quando ela saía. Esse contraste é o que fixa a experiência na memória emocional masculina. Sem contraste, não há marca. Sem marca, não há obsessão. A mulher que domina essa técnica para de tentar ser lembrada. Ela simplesmente se torna impossível de esquecer, porque ela não ocupa todo o espaço externo, mas ocupa o espaço interno do homem. Ele pensa nela sem perceber. Retorna sem saber por quê. Sente falta sem sentir rejeição. Cleópatra nunca correu atrás da atenção. Ela criava a ausência suficiente para que a atenção viesse até ela sozinha. Esta é a base da técnica 1. A ausência que cria presença não é jogo, não é frieza e não é estratégia artificial. É postura emocional sólida. Quando a mulher entende isso, ela para de se desgastar tentando manter interesse e começa a permitir que o interesse se transforme em pensamento constante. Na próxima resposta, entramos na continuação desta técnica e aprofundamos como sustentar essa ausência sem gerar ansiedade, erro ou quebra de valor. La ausencia que crea presencia solo funciona cuando la mujer no se mueve desde el miedo. Muchas intentan aplicar esta técnica, pero lo hacen con ansiedad interna, esperando reacción, esperando mensaje, esperando confirmación. Eso se siente. Cleópatra nunca se ausentaba esperando algo a cambio. Ella se retiraba porque su vida seguía, porque su eje no dependía del otro. Esa diferencia cambia todo. El hombre no siente manipulación, siente autonomía, y la autonomía femenina es profundamente atractiva para la mente masculina. Otro error común es transformar la ausencia en frialdad. Cleópatra jamás fue fría. Cuando estaba presente de verdade, olhar firme, escuta real, energia inteira. Justamente por isso, sua ausência não parecia castigo, parecia continuidade interrompida. O homem não pensava, ela me ignora, pensava, quando vou senti-la de novo? Essa expectativa suave mantém o pensamento ativo sem gerar resistência emocional. A ausência correta também respeita o ritmo emocional do homem. Cleópatra não desaparecia logo após um momento frágil ou de abertura emocional masculina. Ela sabia que isso criaria insegurança. Ela se retirava quando o homem estava regulado, quando o clima estava bom. Isso fazia com que a ausência fosse sentida como saudade, não como rejeição. A obsessão só cresce quando a ausência não machuca o ego, apenas ativa a memória. Um ponto central dessa técnica é que Cleópatra nunca avisava sua ausência como evento. Não dizia, vou sumir, vou me afastar, preciso de espaço. Ela simplesmente seguia sua vida. Essa naturalidade impede que o homem se defenda emocionalmente. Quando a ausência é anunciada, o homem se prepara. Quando é natural, ele sente. E sentir é o que cria vínculo psicológico profundo. Cleópatra também entendia que a ausência precisa ser proporcional à presença. Quanto mais intensa a presença, menor precisa ser a ausência para gerar impacto. Ela não exagerava, não criava longos vazios artificiais. Ela criava pausas suficientes para que a experiência respirasse. Essas pausas mantinham o desejo vivo sem criar desgaste ou insegurança. O homem sentia espaço, não abandono. Outro detalhe essencial é que, durante a ausência, Cleópatra não observava. Ela não ficava monitorando reações, horários, mensagens. Isso preservava sua energia. Quando a mulher se ausenta, mas continua emocionalmente presa, o efeito se perde. A ausência só cria presença quando é real, inclusive internamente. Cleópatra não se ausentava apenas fisicamente. Ela se mantinha inteira em si mesma. Essa técnica também protege a mulher de se perder no vínculo. Ao sair antes do excesso, Cleópatra preservava o próprio valor interno. Ela não se desgastava, não se esgotava emocionalmente, não entregava tudo. Isso criava respeito automático.
O homem sentia que estar com ela era um privilégio, não um direito constante. E aquilo que é vivido como privilégio é naturalmente valorizado e lembrado. Com o tempo, essa dinâmica gera um efeito poderoso. O homem começa a regular sua própria intensidade para se aproximar. Ele aprende, inconscientemente, que para ter acesso à presença dela, precisa estar alinhado, atento, envolvido. Cleópatra não exigia isso verbalmente. O comportamento dela ensinava, e o aprendizado que não passa por palavras se fixa mais profundamente. A ausência que cria presença não força obsessão. Ela permite que a obsessão nasça de dentro do homem. Ele pensa porque quer, retorna porque sente, investe porque escolhe. Cleópatra nunca precisou pedir atenção. Ela criava espaço suficiente para que a atenção viesse até ela sozinha. Essa é a forma mais limpa e poderosa de influência emocional. Quando a mulher entende essa técnica em profundidade, ela para de ter medo do silêncio, do intervalo, da pausa. Ela entende que não é na insistência que se cria ligação, mas na experiência que continua ecoando. Cleópatra dominava isso com elegância absoluta, e é por isso que, séculos depois, ainda falamos dela, não porque estava sempre presente, mas porque nunca saiu da mente de quem a encontrou. Técnica 2. La ausencia que crea presencia. La técnica 2 no trata de desaparecer, sino de no sobreexistir. Cleópatra entendía que la disponibilidad excesiva elimina el impacto. Ella nunca estaba más tiempo del necesario, nunca se quedaba hasta que la energía se agotara. Aparecía con intención, presencia y profundidad y salía cuando aún había interés vivo. Esa salida no era abrupta ni fría, era natural. Y esa naturalidad hacía que el hombre no sintiera rechazo, sino continuidad interna. Lo que no se completa se repite mentalmente. La ausencia correcta no genera vacío doloroso, genera eco emocional. El hombre no siente que fue abandonado, siente que algo quedó abierto, y la mente masculina odia los procesos inconclusos. Cleópatra dominava isso com precisão. Ela não encerrava conversas no ponto morto, encerrava no ponto alto. Isso fazia com que o homem continuasse a conversa sozinho, internamente, reconstruindo frases, gestos e sensações. A presença dela permanecia mesmo quando ela não estava. O erro comum é confundir ausência com indiferença. Cleópatra nunca foi indiferente. Quando estava presente, ela estava inteira. Olhava, escutava, reagia com atenção real. Justamente por isso, sua ausência não parecia castigo, parecia ritmo. O homem não sentia punição, sentia saudade suave, e saudade sem dor cria apego, não resistência. Essa diferença é o que separa influência silenciosa de joguinho infantil. A ausência que cria presença também respeita o tempo psicológico masculino. Cleópatra nunca se retirava logo após um momento vulnerável do homem. Ela entendia que isso criaria insegurança. Ela se afastava quando o clima estava estável, quando a troca foi boa. Assim, o homem associava a ausência à qualidade, não à perda. Ele pensava nela com prazer, não com defesa emocional. E isso aprofunda a projeção. Historicamente, Cleópatra aplicou essa técnica de forma impecável com Júlio César. Após causar impacto, ela não se tornou presença constante. Ela não se instalou emocionalmente. Ela deixou espaço. Esse espaço obrigou César a pensar nela, a imaginá-la, a desejá-la novamente. O mesmo ocorreu com Marco Antônio. Cleópatra não ocupava tudo. Ela deixava lacunas, e essas lacunas eram preenchidas pela imaginação masculina, que é o verdadeiro motor da obsessão. Outro ponto essencial é que Cleópatra não explicava sua ausência. Ela não justificava horários, não organizava expectativas, não avisava pausas. Isso mantinha o campo emocional livre. Quando a ausência é explicada demais, ela perde força. Quando é natural, ela é sentida. O homem não se preparava emocionalmente para a falta. Ele simplesmente a sentia. E o que é sentido sem preparação se fixa com mais profundidade. A ausência correta também protege a mulher de se desgastar. Cleópatra não entregava tudo, não se esgotava, não se diluía no vínculo. Isso preservava seu eixo interno. O homem sentia que estar com ela era um privilégio, não um acesso garantido. E tudo o que é vivido como privilégio é naturalmente valorizado. A obsessão não nasce da abundância constante, nasce da experiência rara e significativa.
Durante a ausência, Cleópatra não ficava observando, esperando ou monitorando reações. Ela seguia sua vida. Essa é a parte que mais falha hoje. A ausência só cria presença quando é real também por dentro. Se a mulher se ausenta fisicamente, mas permanece emocionalmente presa, o efeito se perde. Cleópatra se ausentava inteira, e essa integridade é sentida mesmo à distância. Com o tempo, essa dinâmica ensina o homem a regular o próprio movimento. Ele percebe que, para acessar a presença dela, precisa estar atento, alinhado, envolvido. Cleópatra nunca exigia isso em palavras. Seu comportamento ensinava. E tudo o que é aprendido sem discurso se fixa mais profundamente. O homem não sente que está sendo conduzido, ele sente que está escolhendo. Esta é a essência da técnica 2. A ausência que cria a presença não força a obsessão, permite que ela nasça. Cleópatra não corria atrás da atenção. Ela criava espaço suficiente para que a atenção viesse até ela sozinha. Quando a mulher entende isso, ela para de se desgastar tentando manter interesse e passa a confiar no próprio impacto. Na próxima resposta, aprofundamos como sustentar essa ausência ao longo do tempo sem gerar ansiedade ou perda de valor. La ausencia solo crea presencia cuando no nace de la estrategia, sino de una vida que continúa. Cleópatra no se retiraba para provocar reacción, se retiraba porque su mundo no giraba alrededor de un hombre. Esa diferencia es invisible, pero se siente. El hombre no percibe cálculo, percibe autonomía. Y la autonomía femenina activa respeto y pensamiento constante sin generar resistencia emocional. Un error frecuente es ausentarse con la mente atrapada. La mujer se va, pero sigue esperando mensajes, interpretando silencios, midiendo tiempos. Eso rompe el efecto. Cleópatra se ausentaba completa, por dentro y por fuera. Su energía no quedaba enganchada, y cuando la ausencia es real, el hombre siente un vacío limpio, no tenso. Ese vacío invita a regresar, no a defenderse. La ausencia correcta también no compite con otras presencias. Cleópatra no intentaba ser más interesante durante la pausa. No publicaba para provocar, no insinuaba para generar celos. Ella no necesitaba reforzar nada. El impacto ya había ocurrido. Cuando la mujer intenta competir durante la ausencia, revela inseguridad. Cleópatra confiaba en el eco que había dejado. Otro punto clave es la coherencia al regresar. Cuando Cleópatra reaparecía, no lo hacía con euforia, explicaciones o alivio visible. Regresaba igual que antes, presente, segura, sin necesidad de confirmar nada. Eso reforzaba la sensación de continuidad. El hombre sentía que la pausa no cambió su valor ni su postura, y esa estabilidad es profundamente magnética. Históricamente, Cleópatra dominó este ritmo con Marco Antonio durante largos periodos de distancia. No lo perseguía, no lo reclamaba, no lo presionaba. Cuando se reencontraban, ella no cobraba ausencia. Simplemente retomaba la presencia con impacto. Esa alternancia entre intensidad breve y distancia tranquila creó una fijación duradera que sobrevivió al tiempo y al caos político. La ausencia que cría presencia también exige sensibilidad al exceso. Cleópatra sabía que incluso lo bueno, cuando se prolonga, se desgasta. Ella se iba antes de cansar, antes de saturar, antes de perder filo. Muchas mujeres se quedan un poco más para aprovechar. Ese poco más mata el deseo. Cleópatra prefería dejar ganas que agotara experiencia. Otro error común es justificar la ausencia para tranquilizar al hombre, explicar horarios, compromisos, intenciones. Eso elimina el misterio funcional. Cleópatra no organizaba el campo emocional con palabras. Ella dejaba que el hombre sintiera la pausa como parte natural del ritmo, y el ritmo natural se acepta sin cuestionamiento. La ausencia correcta no rompe la conexión, la redistribui. Parte da conexão se move para dentro da mente masculina. Ele passa a pensar, revisar, antecipar. Esse movimento interno é o que transforma interesse em obsessão limpa. Cleópatra entendia que a mente trabalha mais forte quando não recebe tudo pronto. Com o tempo, o homem começa a se aproximar com mais intenção. Ele aprende que a presença dela é valiosa e não ilimitada, não por escassez artificial, mas por integridade real. Cleópatra não precisava dizer, não estou sempre disponível. O comportamento dela comunicava isso sem confronto. A técnica 2 se sustenta quando a mulher confia no próprio impacto e não tenta preenchê-lo com controle. A ausência que cria presença não pede fé no outro, pede fidelidade a si mesma.
Cleópatra dominava isso com naturalidade absoluta. E é por isso que sua presença atravessou séculos, mesmo quando ela não estava mais ali. Técnica 3. La ausencia que crea presencia. La técnica 3 profundiza en un matiz que casi nadie domina, no estar disponible más allá del punto de impacto. Cleópatra comprendía que la presencia femenina pierde fuerza cuando se extiende sin necesidad. Ella aparecía con intención clara, con atención real, con una energía que se sentía distinta, y se retiraba antes de que esa energía se volviera común. Esa salida no era una retirada emocional, era una preservación del efecto. El hombre no sentía abandono, sentía continuidad interna. Cleópatra sabía que el exceso destruye el misterio. Cuando una mujer se queda demasiado, explica demasiado o se muestra demasiado accesible, la mente masculina deja de proyectar. Todo queda expuesto. La técnica 3 funciona porque Cleópatra nunca agotaba la experiencia. Ella dejaba algo sin cerrar, y todo lo que no se cierra se repite en la mente. El hombre seguía pensando porque no había llegado a un final emocional. Un error común es creer que más tiempo juntos fortalece el vínculo. En realidad, muchas veces lo debilita. Cleópatra entendía que la obsesión no se alimenta de cantidad, sino de densidad emocional. Ella podía estar poco tiempo, pero ese tiempo era intenso, presente, memorable. Al irse antes del exceso, evitaba el desgaste y convertía cada encuentro en un punto de referencia emocional. La ausencia de Cleópatra nunca era dramática. No había despedidas largas ni explicaciones innecesarias. Ella simplemente seguía su ritmo. Eso hacía que el hombre no interpretara la salida como rechazo. La sentía como parte natural de una mujer que tiene vida propia, y una mujer que no se queda esperando activa respeto automático. El hombre empieza a pensar, ella no está siempre ahí, y eso importa. La técnica 3 también evita la saturación emocional. Cuando una mujer se vuelve constante, disponible y previsible, la mente masculina entra en descanso. Cleópatra nunca permitía ese descanso temprano. Ella mantenía la experiencia viva precisamente porque no estaba siempre accesible. El hombre no podía acomodarse, tenía que seguir invirtiendo atención interna para volver a sentirla. Históricamente, Cleópatra aplicó esto incluso en contextos de poder. No se instalaba como presencia permanente al lado de los hombres más influyentes. Impactaba, influía y se retiraba. Esa distancia estratégica obligaba a que pensaran en ella incluso en su ausencia, no porque los ignorara, sino porque no se ofrecía como algo siempre disponible. El poder psicológico estaba en ese equilibrio. Otro punto clave es que Cleópatra no negociaba su salida. No pedía permiso, no avisaba con culpa, no justificaba. Esa naturalidad comunicaba autonomía. El hombre no sentía que ella se iba por él, sino que su vida continuaba. Y cuando la vida de una mujer no gira alrededor de un hombre, ese hombre empieza a girar alrededor de ella mentalmente. La técnica 3 también protege a la mujer. Al salir antes del exceso, Cleópatra no se desgastaba, no se diluía, no se perdía, conservaba su eje interno. Esa coherencia se siente. El hombre percibe que ella no necesita del vínculo para sostenerse. Y eso activa un tipo de atracción profunda porque nadie quiere perder algo que no depende de él para existir. Durante la ausencia, Cleópatra no se quedaba pendiente, no esperaba mensajes, no medía reacciones. Esa es la parte que más falla hoy. La ausencia solo crea presencia cuando es real también por dentro. Cleópatra se iba completa, y esa integridad hace que el vacío que queda sea limpio, no ansioso. El hombre sente falta, não tensão. Con el tiempo, esta dinámica enseña algo poderoso al hombre. La presencia de ella es valiosa y no ilimitada. No porque ella imponga límites, sino porque ella los encarna. Cleópatra no decía, no estoy siempre disponible. Su forma de estar y de ir comunicaba eso sin palabras. La técnica 3 no es frialdad ni estrategia artificial, es sensibilidad al impacto. Cleópatra entendía que quedarse menos puede generar más, y cuando una mujer aprende a salir antes del exceso, deja de ser consumida y pasa a ser recordada. En la próxima respuesta, profundizamos cómo sostener esta técnica a largo plazo sin generar inseguridad ni romper el vínculo. La técnica 3 solo funciona cuando la mujer no usa la ausencia como herramienta, sino como consecuencia natural de su postura. Cleópatra no pensaba, me voy para que piense en mí.
Ella se iba porque su energía no estaba disponible sin límite. Esa diferencia es sutil, pero decisiva. El hombre no siente cálculo, siente independencia, y la independencia femenina activa un tipo de atracción que no se apaga con el tiempo, porque no depende de estímulo constante. Un error común es aplicar esta técnica con culpa interna. La mujer se va, pero siente que está haciendo algo mal. Esa culpa se filtra en el comportamiento, en el tono, en el regreso. Cleopatra nunca sentía culpa por retirarse. Ella entendía que quedarse más allá del necesario era desvalorizarse. Su salida no era uma perda, era preservação. O homem sentia isso no nível emocional, mesmo sem saber explicar. La ausencia correcta tampoco busca generar urgencia. Cleopatra no quería que el hombre se sintiera desesperado, quería que pensara. Existe una gran diferencia entre ansiedad y pensamiento constante. La ansiedad genera rechazo con el tiempo. El pensamiento genera fijación. Cleopatra se retiraba de forma que el hombre no se sintiera abandonado, sino acompañado por la memoria de la experiencia. Otro punto clave es que Cleopatra no regresaba para recompensar la espera. No volvía más dulce, más accesible o más disponible. Volvía igual, presente, segura, sin alivio visible. Eso enseñaba algo muy poderoso. La ausencia no era moneda de troca, era parte de su ritmo natural. El hombre no sentía que precisaba ganar a presença dela, sentía que precisaba estar alineado para acesá-la. En la historia, Cleopatra dominó este ritmo incluso cuando tenía poder absoluto para imponer presencia. Con Marco Antonio, por ejemplo, no exigía contacto constante ni proximidad permanente. Permitía distancia sin dramatizar. Esa libertad emocional generó una fijación profunda, porque Antonio no se sentía controlado. Se sentía elegido cada vez que ella aparecía, y la elección repetida es más fuerte que la posesión. La técnica 3 también enseña a la mujer a no temer el silencio. Muchas llenan los espacios por miedo a perder conexión. Cleopatra confiaba en la conexión que ya había creado. Ella no necesitaba reafirmarla todo el tiempo. El silencio, cuando nace de seguridad, no rompe el vínculo, lo profundiza. El hombre empieza a habitar ese silencio con pensamientos sobre ella. Outro error es exagerar la ausência. Cleópatra nunca desaparecia de forma radical. Ela entendia a proporção. A ausência precisa ser suficiente para criar eco, não tão grande a ponto de gerar distanciamento emocional. Essa sensibilidade ao ponto exato é o que torna a técnica refinada. Cleópatra não criava vazio absoluto, criava intervalo, e o intervalo é onde a mente trabalha. La mujer que aplica esta técnica correctamente deja de estar siempre ahí y pasa a estar cuando importa. Eso transforma la presencia en evento, no en fondo constante. El hombre empieza a sentir que cada encuentro tiene peso, y lo que tiene peso emocional no se desgasta fácilmente. Cleopatra convertía encuentros simples en marcos internos justamente porque no los banalizaba con exceso. Durante la ausencia, Cleopatra no se desconectaba de sí misma, seguía creciendo, pensando, expandiéndose. Eso hacía que, al volver, ella fuera levemente distinta. No por estrategia, sino por movimiento interno real. El hombre sentía que ella no estaba estática, y nada obsesiona más que algo vivo, en evolución constante. La técnica 3 enseña algo fundamental. No es la cantidad de presencia lo que crea obsesión, es la calidad del impacto y la inteligencia del retiro. Cleopatra nunca fue consumida porque nunca se ofreció sin límite. Ella se retiraba no para ser deseada, sino porque se respetaba. Y ese respeto interno es lo que hace que el hombre no consiga sacarla de la mente. Técnica 4. La ausencia que crea presencia. La técnica 4 no es irse, es saber cuándo no quedarse. Cleopatra entendía que la presencia pierde poder cuando se estira más allá del punto de impacto. Ella aparecía con intención, atención y profundidad y se retiraba cuando la energía todavía estaba viva. No esperaba al cansancio ni al silencio incómodo. Esa salida temprana no generaba rechazo, generaba eco. El hombre no sentía pérdida, sentía continuidad interna. El principio psicológico aquí es simple y profundo. La mente masculina fija lo que no logra completar. Cuando todo se dice, todo se vive y todo se explica, no queda nada para proyectar. Cleopatra jamás agotaba la experiencia. Dejaba una parte abierta.
Una conversación que podía seguir, una sensación que no se cerraba, y lo que queda abierto se repite mentalmente sin esfuerzo. Muchas mujeres creen que quedarse más demuestra interés. En realidad, muchas veces demuestra ansiedad por sostener. Cleopatra no sostenía con presencia constante, sostenía con impacto. Prefería menos tiempo con más densidad. El hombre no salía saturado, salía activado, pensando, recordando, imaginando. Esa activación es la base de la obsesión limpia, sin presión ni juegos. La ausencia de Cleopatra nunca era dramática. No había despedidas largas ni explicaciones innecesarias. Ella se retiraba como quien sigue su vida. Esa naturalidad es clave. El hombre no sentía castigo ni frialdad, sentía ritmo. Y el ritmo estable, cuando viene de seguridad, se vuelve profundamente atractivo. La mente masculina descansa en la coherencia y trabaja en la proyección. Otro punto esencial es que Cleopatra no se iba después de recibir. No esperaba validación, elogios o señales para retirarse. Se iba por criterio propio. Eso comunicaba autonomía. El hombre sentía que ella no reaccionaba, elegía. Y cuando una mujer elige su ritmo, el hombre empieza a ajustar el suyo para alcanzarla mentalmente. Históricamente, Cleopatra aplicó este principio con precisión frente a los hombres más poderosos de su tiempo. No se instaló como presencia permanente. Impactó, influyó y dejó espacio. Ese espacio obligó a Julio César y a Marco Antonio a pensar en ella incluso cuando no estaba, no por ausencia hostil, sino por ausencia elegante, la imaginación masculina hacia el resto. La técnica 4 también protege a la mujer del desgaste. Al salir antes del exceso, Cleopatra no se diluía ni se agotaba, conservaba su eje interno, y ese eje se siente. El hombre percibe que ella no necesita quedarse para ser valiosa, y lo que no necesita del otro para existir se vuelve difícil de olvidar. Durante la ausencia, Cleopatra no observaba reacciones ni esperaba resultados. Esa es la trampa moderna. La ausencia solo crea presencia cuando es real por dentro. Si la mujer se va, pero queda emocionalmente pendiente, el efecto se rompe. Cleopatra se retiraba completa, y esa integridad convierte la pausa en magnetismo. Con el tiempo, el hombre aprende algo sin palabras. La presencia de ella es valiosa y no ilimitada. No por escasez artificial, sino por autorrespeto. Cleopatra no decía "no estoy siempre disponible". Su forma de estar y de ir lo comunicaba sin confrontación. Eso educa la percepción masculina de valor. La técnica 4 no es frialdad ni estrategia. Es sensibilidad al punto exacto donde el impacto se preserva. Cleopatra entendía que quedarse menos, en el momento cierto, crea más pensamiento, más proyección y más fijación. En la próxima respuesta, profundizamos cómo sostener esta técnica sin generar inseguridad y cómo evitar el error de exagerar la ausencia. La técnica 4 se sostiene solo cuando la mujer no usa la ausencia para obtener reacción, sino para preservar impacto. Cleopatra no se retiraba esperando mensajes, gestos o confirmaciones. Se retiraba porque entendía que su presencia tenía peso y no debía diluirse. Esa convicción interna se siente. El hombre no percibe maniobra. Percibe valor que no se ofrece sin límite, y eso activa respeto y pensamiento continuo. Un error frecuente es ausentarse con ansiedad interna. La mujer se va, pero su mente queda enganchada. Observa horarios, interpreta silencios, anticipa resultados. Esa energía contradice la técnica. Cleopatra se ausentaba completa, no por frialdad, sino por coherencia. Cuando la ausencia es real también por dentro, el hombre siente un vacío limpio, no duele, no hiere, invita a volver. La ausencia correcta tampoco se explica. Cleopatra no justificaba pausas ni organizaba expectativas. Explicar demasiado neutraliza el efecto psicológico. Cuando la ausencia se anuncia, el hombre se prepara. Cuando es natural, se siente. Y lo que se siente sin preparación se fija más fuerte. La mente masculina trabaja mejor con espacios no organizados por palabras. Otro punto clave es cómo reaparece. Cleopatra no regresaba con alivio, euforia o exceso de cercanía. Volvía igual que antes, presente, firme, tranquila. Esa continuidad enseña que la ausencia no es moneda de intercambio, es ritmo. El hombre no siente que precisa ganar la presencia, siente que precisa estar alineado para experimentarla.
En la historia, Cleopatra aplicó este principio durante largos periodos de distancia con Marco Antonio. No reclamaba, no cobraba, no dramatizaba. Cuando se reencontraban, retomaba la presencia con impacto, sin cuentas pendientes. Esa alternancia entre intensidad breve y distancia tranquila creó una fijación profunda y duradera, porque él no se sentía controlado, sino elegido cada vez. La técnica 4 exige sensibilidad al exceso. Incluso lo bueno, cuando se prolonga, se desgasta. Cleopatra se iba antes de cansar, antes de saturar, antes de perder filo. Muchas mujeres se quedan un poco más para aprovechar. Ese poco más mata el deseo. Cleopatra preferia dejar ganas que agotar la experiencia. Também exige proporção. Ausências longas demais geram distanciamento. Ausências curtas demais não criam eco. Cleópatra entendia o ponto exato do intervalo. Não criava vazio absoluto, criava pausa. E é na pausa que a mente trabalha, revisita e projeta. Durante a ausência, Cleópatra seguia crescendo. Pensava, aprendia, expandia. Ao voltar, havia movimento interno real. Não por estratégia, mas por vida própria. O homem sentia que ela não era estática. E nada fixa mais do que algo vivo, que evolui sem depender do vínculo para existir. O homem aprende, sem discursos, que a presença dela é valiosa e não ilimitada. Não por escassez artificial, mas por autorrespeito. Cleópatra não dizia, não estou sempre disponível. Seu comportamento comunicava isso com elegância. E o que é comunicado sem confronto é aceito sem resistência. A técnica 4 ensina o essencial. Não é a ausência em si que cria presença, é a integridade de quem se ausenta. Cleópatra nunca saiu para ser desejada. Saiu porque se respeitava. E esse respeito interno é o que faz a presença permanecer na mente masculina mesmo quando o corpo não está ali. Técnica 5. La ausencia que crea presencia. La técnica 5 se basa en un principio que Cleópatra dominaba con absoluta naturalidad. No ocupar todo el espacio emocional disponible. Ella entendía que cuando una mujer está siempre accesible, siempre presente y siempre dispuesta, deja de generar movimiento interno en el hombre. Cleópatra aparecía con impacto real, con atención auténtica y con energía enfocada, pero se retiraba antes de que esa presencia se volviera habitual. Esa retirada no era rechazo, era preservación del efecto psicológico. El punto central de esta técnica es que la ausencia correcta no produce vacío emocional doloroso, sino resonancia interna. El hombre no sentía que Cleópatra se alejaba de él, sentía que algo quedaba activo dentro de él. La experiencia no se cerraba, y todo lo que no se cierra permanece circulando en la mente. Pensamientos repetidos, recuerdos reconstruidos, gestos revividos. La obsesión nace exactamente ahí, cuando la presencia continúa actuando incluso en la ausencia. Muchas mujeres creen que para crear vínculo necesitan estar siempre disponibles. Cleópatra entendía lo contrario. La disponibilidad total elimina la necesidad de pensar. Cuando todo está dado, la mente descansa. Ella nunca permitía ese descanso prematuro. Su ausencia era suave, natural, sin drama. El hombre no se sentía rejeitado, se sentía provocado internamente. Y esa provocación no era sexual, era psicológica. Él le pensaba anhelas en perseverar. Un error común es confundir esta técnica con frialdad. Cleópatra nunca fue fría. Cuando estaba completa. Miraba, escuchaba, respondía con presencia real. Justamente por eso, cuando se iba, la ausencia no parecía castigo, parecía ritmo. El hombre asociaba su presencia a calidad emocional, no a cantidad de tiempo. Y calidad es lo que se extraña, no cantidad. Esa es la diferencia que genera fijación. La técnica 5 también enseña a salir antes del exceso emocional. Cleópatra no esperaba a que la conversación se agotara, a que el encuentro se volviera repetitivo o a que la energía cayera. Ella se iba cuando todo estaba bien. Ese timing es decisivo. El hombre no sentía alivio com a saída, sentía falta, y a falta sem dor cría apego saudável. Históricamente, Cleópatra aplicó este principio con maestría frente a los hombres más poderosos de su época. No se instalaba como presencia constante en la vida de Julio César ni de Marco Antonio. Impactaba, influía y dejaba espacio. Ese espacio obligaba a que ellos pensaran en ella incluso en medio de guerras, decisiones políticas y conflictos, no porque ella exigiera atención, sino porque no la ocupaba toda.
Otro punto clave es que Cleopatra no explicaba su ausencia, no justificaba tiempos, no organizaba expectativas, no prometía retornos. Explicar demasiado mata el efecto. Cuando la ausencia es natural, se siente. Cuando es explicada, se racionaliza. Y la obsesión no nace de la razón, nace del sentimiento que no encuentra cierre. Cleopatra dejaba que la mente masculina trabajara sola. Durante la ausencia, Cleopatra no se quedaba emocionalmente pendiente. Ella seguía su vida, su crecimiento, su expansión. Esa es la parte que más falla hoy. La ausencia solo crea presencia cuando es real también por dentro. Si la mujer se ausenta, pero permanece esperando reacción o efeito se perde. Cleopatra se ausentaba inteira, y esa integridad cría magnetismo. Con el tiempo, el hombre aprende algo sin que nadie diga nada. La presencia de ella es valiosa y no ilimitada, no por escasez artificial, sino por autorrespeto. Cleopatra no imponía límites con palabras, ella los encarnaba con su forma de estar y de ir. Eso genera respeto automático y pensamiento constante. La técnica 5 no es una estrategia para manipular, es una postura emocional madura. Cuando la mujer aprende a no ocupar todo el espacio, deja de ser consumida y pasa a ser recordada. Cleopatra no se hacía indispensable, ella se hacía inolvidable. Y esa es la forma más profunda de crear obsesión sin esfuerzo visible. La técnica 5 solo funciona cuando la mujer no intenta compensar su ausencia con presencia excesiva después. Cleopatra no volvía más cariñosa, más accesible o más disponible para equilibrar el tiempo fuera. Ella regresaba igual, centrada, tranquila, segura. Eso enseñaba algo poderoso sin palabras. Su presencia no era una recompensa ni su ausencia un castigo. Era simplemente su ritmo natural, y ese ritmo, cuando es firme, organiza la mente masculina en torno a ella. Un error común es sentir la necesidad de recuperar el tiempo después de una pausa. Más mensajes, más explicaciones, más cercanía. Eso destruye el efecto. Cleopatra entendía que a ausência já tinha feito seu trabalho psicológico. Voltar tentando intensificar quebraria a projeção. Ela permitia que o homem continuasse completando a experiência sozinho, mesmo após o reencontro. La ausencia que crea presencia también exige confianza en el impacto previo. Cleopatra nunca dudaba de que había deixado marca, por isso não sentia necessidade de reforçar nada. Quando a mulher duvida do próprio impacto, ela tenta preenchê-lo com esforço, e esforço visível gera perda de valor. Cleópatra confiava, e essa confiança silenciosa era sentida como autoridade emocional. Otro punto esencial es que Cleopatra no usaba la ausencia para probar valor. Ella no medía si el hombre la buscaba más o menos, ni sacaba conclusiones rápidas. Si él volvía, ella recibía. Si no, ella seguía. Esa neutralidad emocional es extremadamente rara, y lo raro se vuelve magnético. El hombre sentía que ella no estaba negociando su autoestima a partir de su reacción. Históricamente, esta postura se ve con claridad en los periodos en que Cleopatra y Marco Antonio permanecieron separados. Ella no lo perseguía, no lo reclamaba, no lo presionaba. Cuando se reencontraban, no había cuentas pendientes, solo presencia limpia. Esa limpieza emocional hacía que él regresara una y otra vez, no por obligación, sino porque la experiencia con ella no tenía peso. La técnica 5 también protege a la mujer de la dependencia emocional. Al no ocupar todo el espacio, Cleopatra conservaba su identidad intacta. Ella no se diluía en el vínculo. El hombre sentía que ella no necesitaba de él para existir, y paradójicamente, eso hacía que él no quisiera perderla. Nadie quiere perder aquello que no depende de uno para ser. Otro error común es exagerar la ausencia por miedo a perder el efecto. Cleopatra entendía a proporción. La ausencia debe crear eco, no distancia. Ela não desaparecia. Criava intervalos naturais. O intervalo mantém a mente ativa. O desaparecimento cria ruptura. Essa sensibilidade ao ponto exato é o que torna a técnica sofisticada. Durante la ausencia, Cleopatra no se congelaba emocionalmente. Seguía viviendo, creciendo, expandiéndose. Al volver, había movimiento interno real. El hombre sentía que ella no estaba igual, no porque jugara, sino porque su vida no estaba en pausa. Nada fija más que algo vivo, en evolución constante.
Con el tiempo, el hombre aprende que la presencia de ella no está garantizada, pero tampoco es retirada arbitrariamente. Está disponible dentro de un ritmo coherente, y ese equilibrio crea un tipo de obsesión limpia, estable y duradera. La técnica 5 enseña que la verdadera ausencia no es irse, sino no entregarse más de lo necesario. Cleopatra no se retiraba para ser deseada, se retiraba porque se respetaba. Y ese respeto interno es lo que hace que el hombre la piense incluso cuando ella no está. Técnica 6. La ausencia que crea presencia. La técnica 6 trata de algo aún más refinado, no ocupar el espacio emocional del hombre cuando él aún está procesando. Cleopatra entendía que el pensamiento masculino necesita tiempo interno para fijarse. Cuando una mujer permanece demasiado disponible, interrumpe ese proceso. Ella aparecía con impacto, despertaba emoción, interés y curiosidad, y se retiraba antes de que el hombre pudiera acomodar la experiencia. Esa retirada no generaba rechazo, generaba trabajo mental, y todo lo que exige trabajo interno se vuelve valioso. Cleopatra sabía que la mente masculina se apega cuando necesita ordenar lo que sintió. Si la mujer está siempre ahí, explicando, respondiendo y sosteniendo, no hay espacio para ese orden interno. La técnica 6 funciona porque Cleopatra dejaba que el hombre se encontrara a solas con la sensación que ella activó. Él le pensaba, revisaba, reinterpretaba. A presenza dela continuaba actuando mesmo en silencio. Un error común es creer que, después de un momento intenso, hay que sostener contacto constante. Cleopatra hacía lo contrario. Se retiraba cuando el impacto aún estaba fresco. Eso impedía que la experiencia se diluyera. El hombre no sentía abandono, sentía continuidad interna. La emoción no era interrumpida por estímulos nuevos, se asentaba, y cuando la emoción se asienta, se profundiza. La ausencia de Cleopatra tampoco era abrupta, no desaparecía de forma brusca ni fría, simplemente seguía su ritmo. No anunciaba pausas, no justificaba silencios. Esa naturalidad impedía que el hombre interpretara la ausencia como castigo. Él sentía espacio, no rechazo, y el espacio emocional es donde nace la proyección. La mente masculina empieza a completar lo que no recibe. Históricamente, Cleopatra aplicó esta técnica con enorme inteligencia política y emocional. Tras encuentros decisivos con Julio César, no se volvía omnipresente, dejaba espacio para que él procesara la experiencia. Ese espacio transformaba el interés en fijación. César no solo la recordaba, la pensaba, y lo que se piensa repetidamente se convierte en prioridad psicológica. Otro punto central de la técnica 6 es que Cleopatra no competía por atención, no intentaba ocupar cada vacío, no llenaba silencios por inseguridad. Ella confiaba en el impacto que ya había generado. Esa confianza silenciosa es sentida como poder. El hombre no sentía que ella necesitaba ser recordada, sentía que no conseguía dejar de pensar. Esa diferencia es fundamental. La ausencia que crea presencia también protege la intensidad. Cuando una mujer se queda de más, la emoción se dispersa. Cleopatra evitaba esa dispersión. Salía antes del exceso, antes de la saturación. Eso convertía a cada encuentro en algo compacto, denso y memorable. El hombre no se cansaba, se quedaba con ganas, y la gana es el combustible del pensamiento constante. Durante la ausencia, Cleopatra no se quedaba pendiente, no observaba reacciones, no esperaba mensajes, no calculaba tiempos. Essa é a parte mais difícil. A ausência só funciona quando é real também por dentro. Cleópatra se ausentava inteira, e essa integridade cria um vazio limpo, sem ansiedade. O homem sente falta, não tensão. Con el tiempo, el hombre aprende algo sin palabras. La presencia de ella no está siempre disponible, pero cuando existe, tiene peso. No por escasez artificial, sino por coherencia interna. Cleopatra no imponía límites. Ella los encarnaba. Y el comportamiento coherente enseña más que cualquier discurso. La técnica 6 no es manipulación ni juego. Es comprensión profunda del ritmo psicológico masculino. Cleopatra no se retiraba para ser deseada. Se retiraba para permitir que el deseo se organizara dentro del hombre. Y cuando una mujer entiende esto, deja de forzar conexión y empieza a permitir que la obsesión se construya sola, en silencio dentro de la mente masculina. La técnica 6 se sostiene cuando la mujer no interrumpe el proceso interno del hombre.
Cleopatra entendía que, después de activar emoción, curiosidad o conexión, cualquier estímulo adicional puede dispersar lo que aún está decantando. Por eso no llenaba el espacio con mensajes, explicaciones o cercanía inmediata. Dejaba que la experiencia se asentara sola. Ese silencio no era vacío, era incubación psicológica, y lo que se incuba con calma se fija con profundidad. Un error común es confundir cuidado con presencia constante. Muchas mujeres creen que si el hombre sintió algo, deben acompañarlo sin pausa. Cleopatra hacía lo opuesto. Confiaba en el impacto ya generado y se retiraba con naturalidad. Esa confianza evita la ansiedad y mantiene la emoción intacta. El hombre no se siente sostenido artificialmente, se siente impulsado a organizar lo que sintió por cuenta propia. La ausencia correcta también no busca continuidad inmediata. Cleopatra no intentaba cerrar la historia rápido, no confirmaba significados ni definía lo ocurrido. Dejar sin definir es clave. Cuando el significado queda abierto, la mente masculina vuelve a él una y otra vez intentando comprender. Esa repetición interna crea prioridad emocional sin presión externa. Otro punto esencial es la neutralidad emocional durante la pausa. Cleopatra no se mostraba inquieta, distante ni expectante. Seguía su vida. Esa neutralidad comunica estabilidad. El hombre percibe que ella no depende del resultado del encuentro para estar bien, y esa independencia silenciosa aumenta el valor percibido de la experiencia compartida. En la historia, este patrón aparece repetidamente en la relación de Cleopatra con Marco Antonio. Tras encuentros intensos, ella no exigía continuidad ni contacto permanente, permitía distancia sin dramatizar. Esa distancia hacía que Antonio procesara la experiencia en soledad, reforzando la fijación. Él no sentía abandono, sentía profundidad, y la profundidad invita a volver. La técnica 6 también exige sensibilidad al momento de volver. Cleopatra no regresaba antes de que el hombre hubiera terminado de procesar. Tampoco esperaba tanto que se enfriara. Volvía cuando la emoción estaba asentada, no dispersa. Ese timing es refinado. No se mide con horas o días, sino con clima interno. Y el clima interno se siente cuando la mujer está centrada. Otro error frecuente es explicar la ausencia para tranquilizar. Explicar reduce el trabajo mental del otro. Cleopatra no explicaba. Permitía que el hombre sintiera la pausa como parte natural del ritmo. Lo no explicado mantiene capas, y las capas sostienen la proyección. Durante la ausencia, Cleopatra no vigilaba, no interpretaba silencios ni buscaba señales. Esa vigilancia interna anula el efecto. La ausencia solo crea presencia cuando es real por dentro. Al soltar el control, el espacio queda limpio. Y el espacio limpio invita a la mente masculina a ocuparlo con pensamiento, no con defensa. Con el tiempo, el hombre aprende a valorar el intervalo. Entiende que la presencia de ella no invade, no abruma, no interrumpe. Acompaña cuando está y respeta cuando no. Esa combinación organiza emocionalmente. El hombre no se siente presionado a responder ni a sostener. Se siente libre para elegir volver. La técnica 6 enseña algo decisivo. No es la intensidad continua lo que fija, sino el ritmo que permite procesar. Cleopatra no se retiraba para ser deseada, se retiraba para que la experiencia respirara. Y cuando la experiencia respira, se profundiza. Esa profundidad es la que transforma interés en pensamiento constante, sin esfuerzo visible y sin desgaste emocional. Técnica 7. La ausencia que crea presencia. La técnica 7 se apoya en un principio decisivo. No ocupar el espacio emocional del hombre cuando la atracción ya fue activada. Cleopatra entendía que, una vez generado el impacto, permanecer demasiado cerca interrumpe el proceso interno masculino. Ella aparecía con fuerza, despertaba curiosidad y emoción y se retiraba antes de que la experiencia se volviera común. Esa retirada no era rechazo, era permiso para que la mente trabajara sola, y donde la mente trabaja, la fijación crece. La ausencia aquí no busca distancia fría, sino espacio fértil. Cleopatra no se iba para ser perseguida, se iba para no interferir. El hombre no sentía abandono, sentía continuidad interna. La experiencia seguía viva dentro de él. Cuando una mujer se queda más allá del punto de impacto, responde por ansiedad. Cuando se va en el momento justo, responde por dominio del ritmo. El ritmo correcto convierte emoción en pensamiento repetido.
Un error frecuente es confundir cercanía con profundidad. Muchas mujeres creen que estar más tiempo fortalece el vínculo. Cleopatra sabía que la profundidad nace del intervalo, no de la permanencia. Ella se retiraba cuando la emoción aún estaba caliente. Así evitaba la saturación. El hombre no salía aliviado, salía activado. Y lo activado busca continuidad mental sin necesidad de estímulos externos. La técnica 7 también exige no cerrar significados. Cleopatra no definía lo que estaban viviendo, no etiquetaba la conexión, no organizaba expectativas. Dejar sin definir obliga a la mente masculina a completar. Y lo que el hombre completa por sí mismo se vuelve más fuerte que lo que recibe explicado. La ausencia sin definición es el motor de la proyección emocional. Históricamente, Cleopatra aplicó esta técnica con precisión frente a Julio César. Tras causar impacto, no se instaló como presencia constante. Dejó espacio. Ese espacio obligó a César a pensarla incluso lejos de ella, no por desinterés, sino por ausencia elegante. La mente masculina llenó el intervalo con imaginación, deseo y prioridad psicológica. Lo mismo ocurrió con Marco Antonio, cuya fijación se profundizó en los intervalos. Otro punto clave es que Cleopatra no anunciaba la ausencia, no decía que se iría, no justificaba silencios, no explicaba ritmos. Cuando la ausencia se explica, se racionaliza. Cuando es natural, se siente. Y lo que se siente sin preparación se fija con mayor intensidad. La técnica 7 funciona porque el hombre no se defiende emocionalmente, simplemente piensa. Durante la ausencia, Cleopatra no observaba reacciones, no medía tiempos ni esperaba confirmaciones. Esa vigilancia interna rompe el efecto. La ausencia solo crea presencia cuando es real también por dentro. Ella seguía su vida, su expansión, su eje. Esa integridad convierte la pausa en magnetismo. El hombre siente falta sin ansiedad, curiosidad sin dolor. La técnica 7 protege a la mujer del desgaste. Al no quedarse más de lo necesario, Cleopatra conservaba energía y coherencia. El hombre percibía que su presencia no estaba disponible sin límite, no por escasez artificial, sino por autorrespeto. Lo que se respeta no se consume, se recuerda. Y lo que se recuerda vuelve a la mente una y otra vez. Con el tiempo, el hombre aprende algo sin discursos. Para sentirla, necesita alinearse, no exigir. La presencia de ella se vuelve evento, no fondo. Cada encuentro pesa, y lo que pesa emocionalmente no se diluye. Cleopatra convertía momentos breves en marcos internos precisamente porque sabía irse antes del exceso. La técnica 7 no es frialdad ni juego. Es comprensión del momento exacto en que quedarse menos genera más. Cleopatra no se retiraba para ser deseada, se retiraba porque se respetaba. Y ese respeto interno es lo que transforma atracción en pensamiento constante, sin presión, sin desgaste y sin explicaciones. La segunda capa de esta técnica es entender que la ausencia solo funciona cuando no es reactiva. Cleopatra no se retiraba porque el hombre dudara, tardara o no respondiera. Ella se retiraba incluso cuando todo iba bien. Eso rompe un patrón común. La mujer solo se distancia cuando algo falla. Cleopatra hacía lo contrario. Se iba cuando el impacto estaba en su punto más alto, antes de que la energía bajara por sí sola. Aquí ocurre algo clave en la psicología masculina. Cuando la ausencia no viene como castigo ni como respuesta a un error, el hombre no entra en defensa, entra en reflexión. Él no piensa, la perdí, piensa, ¿qué fue eso que sentí? Y esa pregunta sin respuesta es el inicio del pensamiento constante. Cleopatra dominaba este momento con precisión absoluta. Otro error común es creer que la ausencia debe ser larga para funcionar. Cleopatra sabía que no es la duración lo que importa, sino el estado emocional en el que se va. A veces bastaban horas, a veces días. Lo decisivo era salir cuando la conexión aún estaba viva. Así, la mente masculina no cerraba el ciclo, lo dejaba abierto, inconcluso, activo. Cleopatra también entendía que la ausencia pierde poder cuando la mujer sigue emocionalmente disponible. No basta con no estar presente físicamente. Ella retiraba su atención interna. No imaginaba conversaciones, no anticipaba reencuentros, no esperaba señales. Ese retiro interno limpia el espacio, y un espacio limpio se llena con pensamiento ajeno, no con ansiedad propia. En su relación con Marco Antonio, este patrón fue evidente. Tras encuentros intensos, Cleopatra no buscaba continuidad inmediata.
Antonio, acostumbrado a estímulos constantes, se veía obligado a enfrentar el silencio. Y en ese silencio, su mente volvía a ella, no por carencia sino por interrupción del hábito. Cleopatra rompía la continuidad fácil y creaba fijación. La técnica 7 también protege la dignidad femenina. Al no quedarse más de lo necesario, la mujer evita sobreentregarse. Cleopatra jamás estiraba un momento solo para prolongar cercanía. Sabía que lo que se estira pierde forma. Al retirarse a tiempo, conservaba intensidad, claridad y valor simbólico. El hombre no la recordaba por cantidad, sino por impacto. Otro punto central es que Cleopatra no reaparecía explicando la ausencia. No decía que estuvo ocupada ni justificaba el silencio. Reaparecía natural, estable, presente. Esa coherencia confunde positivamente. El hombre siente continuidad emocional sin necesidad de aclaraciones. La ausencia no genera conflicto porque nunca fue dramatizada. Cuando una mujer domina esta técnica, el hombre empieza ya a asociar su presencia con algo especial. No sabe cuándo será, no la da por garantizada, pero tampoco la siente lejana. Ese equilibrio es raro, y lo raro se valora. Cleopatra no se volvía inaccesible, se volvía no obvia, y lo no obvio mantiene la mente activa. Con el tiempo, el hombre aprende que no puede consumirla emocionalmente, que cada encuentro tiene peso, que cada ausencia tiene sentido. Eso reorganiza su inversión. Él empieza a pensar antes de actuar, a medir, a buscar, no porque ella exija, sino porque el espacio lo empuja a hacerlo. La técnica 7 se completa cuando la mujer entiende esto. La ausencia no es una estrategia externa, es una consecuencia natural de una vida centrada. Cleopatra no se iba para provocar, se iba porque no necesitaba quedarse. Y esa autosuficiencia tranquila es lo que transforma presencia en recuerdo, recuerdo en pensamiento y pensamiento en apego silencioso. Técnica 8. La ausencia que crea presencia. La técnica 8 se basa en una comprensión fina del momento exacto en que la presencia deja huella y la ausencia la profundiza. Cleopatra jamás permanecía cuando la emoción ya estaba servida. Aparecía, activaba interés, dejaba una sensación clara y se retiraba antes de que esa sensación se diluyera. No buscaba continuidad inmediata, permitía que el impacto viajara solo. Cuando una mujer se queda más allá del punto justo, reduce el efecto. Cuando se va a tiempo, lo multiplica. Esta técnica no es desaparecer, es salir con sentido. Cleopatra no se iba por inseguridad ni por estrategia visible. Se iba porque entendía que la mente masculina necesita espacio para organizar lo que sintió. Sin espacio, no hay elaboración. Sin elaboración, no hay fijación. La ausencia correcta no genera angustia, genera pensamiento. Y el pensamiento repetido es el inicio del apego silencioso. Un error común es creer que la ausencia debe sentirse como distancia. En esta técnica, la ausencia se siente como continuidad interna. Cleopatra dejaba una impresión tan clara que su retiro no cortaba la conexión. La desplazaba hacia dentro del hombre. Él no pensaba se fue, pensaba sigo sintiendo. Esa diferencia es decisiva, la emoción no se apaga, cambia de lugar. La técnica 8 exige precisión emocional. Cleopatra sabía cuándo el encuentro ya había cumplido su función. No buscaba estirarlo. No intentaba mejorar el momento con más palabras, más contacto o más tiempo. Respetaba el cierre natural. Ese respeto evita el desgaste. El hombre no sale saturado, sale curioso, y la curiosidad sostenida crea regreso. Históricamente, este patrón aparece en la forma en que Cleopatra manejaba sus apariciones públicas y privadas. Con Julio César, por ejemplo, su presencia era intensa y breve. No se convertía en fondo. Se mantenía como evento. Al retirarse, dejaba un vacío elegante que César llenaba con pensamiento, no con defensa. Esa ausencia sin rechazo fortalecía la fijación. Otro punto central es que Cleopatra no pedía continuidad. No buscaba confirmar el siguiente paso. No aseguraba el vínculo. La técnica 8 se rompe cuando la mujer intenta garantizar lo que aún está en proceso. Garantizar calma mata tensión. Cleopatra confiaba en el impacto ya generado y dejaba que el proceso siguiera su curso interno. La ausencia aquí también protege la identidad femenina. Al no estar siempre disponible, la mujer no se diluye en la experiencia, conserva forma, ritmo y eje. Cleopatra no se adaptaba al deseo del otro, permitía encuentro dentro de su estructura. Esa estructura se percibe incluso cuando ella no está,
y lo que se percibe en ausencia se vuelve referencia interna. Durante la pausa, Cleopatra no observaba reacciones, no interpretaba silencios, no buscaba señales. Esa neutralidad interna es clave. La ausencia solo crea presencia cuando la mujer no necesita comprobar su efecto. Al soltar el control, el espacio queda libre para la mente masculina, y la mente masculina, cuando encuentra espacio, vuelve por iniciativa propia. La técnica 8 transforma la presencia en recuerdo activo. Cada encuentro se vuelve significativo porque no es continuo. No hay desgaste por repetición. El hombre no consume la experiencia, la procesa, y lo que se procesa lentamente se fija con más fuerza que lo que se recibe en exceso. Cleopatra entendía que menos tiempo podía generar más impacto. Esta técnica no enseña a desaparecer, enseña a respetar el momento exacto de irse. Cleopatra no jugaba con la ausencia, la vivía como consecuencia natural de su posición. Y esa naturalidad es lo que convierte la ausencia en presencia constante dentro del pensamiento masculino, sin presión, sin ansiedad y sin explicaciones. La segunda capa de esta técnica es entender que la ausencia solo funciona cuando no busca provocar. Cleopatra no se retiraba para generar reacción inmediata ni para medir interés. Se retiraba porque su centro no dependía de respuesta. Esa diferencia cambia todo. Cuando la ausencia no intenta obtener algo, el hombre no se siente manipulado, se siente impactado por una experiencia que sigue viva aún sin estímulo. La ausencia eficaz tampoco es rígida. Cleopatra no seguía reglas de tiempo, no calculaba horas ni días, respondía al clima emocional. Si el encuentro había sido intenso, se iba antes de que la intensidad se diluyera. Si había sido sutil, dejaba que madurara. La precisión no está en el reloj, está en sentir cuando el momento ya entregó su efecto. Un error común es confundir desaparecer con retirarse. Desaparecer corta el hilo emocional. Retirarse lo prolonga internamente. Cleopatra nunca rompía el hilo. Dejaba una sensación clara, una conversación inconclusa, una impresión abierta. El hombre no sentía vacío, sentía continuidad sin presencia física. Y esa continuidad es la que ocupa la mente. La técnica 8 exige autocontención. Después de un buen momento, muchas mujeres sienten el impulso de prolongar, repetir, confirmar. Cleopatra resistía ese impulso, no por frialdad, sino por comprensión. Sabía que repetir demasiado rápido convierte lo especial en común, al contenerse protegía la calidad del impacto. También es clave que la ausencia no venga acompañada de señales de ansiedad. Cleopatra no dejaba rastros emocionales durante la pausa. No miraba, no insinuaba, no buscaba. Esa limpieza emocional hace que la mente masculina no tenga nada que responder. Sin estímulo externo, el pensamiento se vuelve interno, y el pensamiento interno crea fijación. Cuando la mujer sostiene su eje durante la ausencia, algo sutil ocurre. El hombre empieza a reordenar prioridades, no porque ella exija, sino porque la experiencia con ella no se disuelve. Vuelve a ella mentalmente para entender, revivir, completar. Esa vuelta mental es silenciosa, pero constante. La ausencia correcta también enseña límites sin palabras. Cleopatra no necesitaba decir que no estaba siempre disponible, su ritmo lo mostraba. El hombre aprendía que su presencia no era ilimitada, pero tampoco inaccesible. Ese equilibrio genera respeto, y el respeto sostiene el deseo a largo plazo. Otro punto esencial es el regreso. Cleopatra reaparecía sin dramatizar la pausa, no la convertía en tema. Volvía presente, estable, natural. Ese regreso tranquilo refuerza la sensación de continuidad. El hombre no siente ruptura, siente que algo especial vuelve a ocupar espacio y lo valora más. Con el tiempo, esta técnica crea una asociación clara. La presencia de ella importa. No está siempre, pero cuando está, deja marca. Esa marca no se gasta porque no se repite en exceso. El hombre no la consume emocionalmente, la procesa, y lo que se procesa se fija. La técnica 8 se completa cuando la mujer entiende que irse a tiempo no es perder oportunidad, es conservar significado. Cleopatra no se retiraba para ser buscada. Se retiraba porque sabía que lo valioso no se entrega sin medida, y esa medida es lo que transforma la ausencia en presencia constante dentro del pensamiento masculino. Técnica 9. La ausencia que crea presencia. La técnica 9 parte de un entendimiento avanzado.
La ausencia solo fija cuando no rompe la continuidad emocional. Cleopatra aparecía con intención, dejaba una impresión clara y se retiraba sin cortar el hilo. El hombre no sentía que algo se había perdido, sentía que algo seguía ocurriendo dentro. Esa continuidad interna convierte la ausencia en presencia activa, porque la experiencia no termina cuando ella se va, comienza a trabajar en la mente masculina. Esta técnica exige dominar el punto exacto en el que la emoción ya fue activada. Quedarse después de ese punto no suma, resta. Cleopatra salía cuando la energía estaba viva, no cuando ya se había agotado. Así evitaba el alivio que aparece tras la saturación. El hombre no salía tranquilo, salía estimulado, y lo estimulado busca resolución interna sin presión externa. Un error común es creer que la ausencia debe generar inseguridad. En esta técnica ocurre lo contrario. La ausencia correcta no hiere, organiza. El hombre no siente rechazo ni distancia emocional, siente espacio para pensar. Ese espacio es fértil. Cuando la mente tiene espacio, vuelve una y otra vez a lo que la marcó, y lo que vuelve repetidamente se vuelve prioridad psicológica. La técnica 9 también se sostiene en la coherencia del ritmo. Cleopatra no era intensa un día y ausente al siguiente por reacción. Su ritmo era estable, aparecía con presencia plena y se retiraba con naturalidad. Esa coherencia elimina el drama. El hombre no intenta interpretar señales contradictorias, simplemente procesa una experiencia clara que quedó abierta. Otro punto clave es no convertir la ausencia en mensaje. Cleopatra no usaba la pausa para decir nada. No enviaba señales, no dejaba pistas, no generaba expectativa consciente. La ausencia no comunicaba intención, comunicaba autosuficiencia. Y la autosuficiencia silenciosa es magnética porque no pide nada a cambio del impacto que ya generó. La técnica 9 protege el valor simbólico de la mujer. Cuando ella no permanece más de lo necesario, su presencia no se diluye. Cada encuentro conserva forma. El hombre no la siente como fondo disponible, sino como evento significativo. Y los eventos se recuerdan, se revisitan y se comparan. Eso crea pensamiento constante sin necesidad de estímulos nuevos. Durante la ausencia, la mujer no debe sostener al hombre emocionalmente desde lejos. Cleopatra retiraba también su atención interna. No anticipaba, no esperaba, no observaba. Esa retirada completa limpia el espacio. El hombre no siente contención externa y por eso se ve obligado a contenerse solo. Ese proceso interno fortalece el vínculo sin dependencia. La técnica 9 enseña que la presencia real pesa más cuando no es continua. Lo continuo se normaliza, lo dosificado se valora. Cleopatra no desaparecía, dosificaba. Esa dosificación convierte cada aparición en referencia emocional. El hombre empieza a medir su experiencia con otros encuentros a partir de ella, incluso cuando ella no está. Otro error frecuente es intentar asegurar continuidad antes de irse. Cleopatra no cerraba acuerdos emocionales. No prometía, no definía, no organizaba el futuro. Dejar el futuro abierto mantiene la historia en proceso, y una historia en proceso ocupa más espacio mental que una historia cerrada. La técnica 9 no trata de irse para ser buscada, sino de irse para conservar significado. Cleopatra entendía que lo valioso no se ofrece sin medida. Al retirarse en el momento justo, permitía que la experiencia creciera sola. Y cuando una experiencia crece sin intervención, se convierte en pensamiento recurrente, proyección emocional y apego silencioso. La segunda capa de la técnica 9 es comprender que la ausencia solo funciona cuando no busca resultado inmediato. Cleopatra no se retiraba esperando mensaje, invitación o confirmación. Se retiraba sin expectativa. Esa falta de expectativa es lo que libera el proceso psicológico masculino. Cuando el hombre no siente que debe responder, su mente se permite sentir, y cuando siente sin presión, vuelve por iniciativa propia. Un error frecuente es creer que la ausencia debe ser notoria. Cleopatra hacía que su retirada fuera sutil. No cambiaba bruscamente el ritmo, no cortaba contacto de forma evidente. Simplemente dejaba de ocupar espacio más allá del punto necesario. Esa sutileza evita defensas. El hombre no percibe una estrategia, percibe una experiencia que sigue resonando. La técnica 9 también exige que la mujer no sostenga la conexión durante la pausa. No debe enviar señales de continuidad ni dejar puertas abiertas de forma explícita. Cleopatra confiaba en el impacto ya generado,
Esa confianza comunica valor. Cuando una mujer necesita sostener el vínculo se debilita. Cuando confía, se fortalece internamente. Históricamente, este patrón se observa en la forma en que Cleopatra manejaba la atención de Julio César durante períodos de separación política y militar. Ella no competía por presencia constante, permitía distancia sin dramatizar. Esa distancia obligaba a César a integrar su imagen en la toma de decisiones, incluso cuando ella no estaba físicamente. La ausencia se convertía en influencia. Otro punto clave es que Cleopatra no reaccionaba al silencio. El silencio masculino no la inquietaba. No lo interpretaba como pérdida. Lo entendía como procesamiento. Esa comprensión evita errores comunes como llamar, aclarar o reasegurar. Al no interferir, la mente masculina completa el ciclo sola, fortaleciendo la fijación. La técnica 9 protege el equilibrio emocional femenino. Al no quedarse más de lo necesario, la mujer no se vacía. Conserva energía, claridad y centro. El hombre percibe esa estabilidad incluso en la ausencia. Y la estabilidad es profundamente atractiva porque transmite que la conexión no depende de vigilancia ni control. Cuando la ausencia es limpia, el hombre empieza a organizar su deseo. No siente urgencia, siente atracción sostenida. Vuelve mentalmente para entender qué lo movió. Esa vuelta mental no se ve, pero se siente. Y lo que se siente sin ser provocado, se vuelve auténtico. La técnica 9 también enseña paciencia estratégica. Cleopatra no aceleraba el proceso. Sabía que la mente masculina necesita tiempo para fijar. La ausencia le da ese tiempo. Sin pausa, no hay integración. Sin integración, no hay apego. Esta técnica respeta ese ritmo natural. El regreso de Cleopatra siempre era coherente. No reaparecía demandando atención ni explicando la pausa. Volvía con presencia plena, como si la ausencia hubiera sido natural. Esa naturalidad refuerza la sensación de continuidad. El hombre no siente ruptura, siente profundidad acumulada. La técnica 9 se completa cuando la mujer entiende que la ausencia no es herramienta de control, sino resultado de una posición interna sólida. Cleopatra no se retiraba para ser recordada, se retiraba porque su valor no dependía de permanencia. Y esa independencia tranquila es lo que transforma la ausencia en presencia constante dentro del pensamiento masculino. Técnica 10, la ausencia que crea presencia. La técnica 10 representa el nivel más alto de esta lógica, la ausencia como consecuencia natural de una mujer centrada, no como acción calculada. Cleopatra no pensaba voy a irme para que me extrañe. Ella simplemente no estaba disponible más allá de lo que era coherente con su posición. Esa coherencia hacía que su ausencia no pareciera estrategia, sino realidad, y lo real pesa más que cualquier técnica visible. Cleopatra entendía que la presencia constante desgasta incluso lo extraordinario. Por eso aparecía con intención, marcaba el momento y se retiraba antes de que el impacto se diluyera. No se quedaba para agradar, ni para asegurar, ni para prolongar. Se iba cuando aún había algo vivo en el aire. Ese algo se trasladaba directamente a la mente masculina. En esta técnica, el punto central es que el hombre no siente que ella se fue de él, sino que él se quedó con ella dentro. Esa diferencia es decisiva. No hay herida, no hay rechazo, no hay vacío. Hay continuidad emocional sin presencia física. La mente masculina empieza a completar, recordar, reinterpretar, y ese trabajo interno crea fijación profunda. Un error común es creer que la ausencia debe sentirse como distancia emocional. En la técnica 10 ocurre lo opuesto. Cleopatra se iba dejando cercanía interna, no frialdad. Su tono, su energía y su forma de estar hacían que el encuentro no quedara cerrado. Al no cerrarse, el hombre vuelve mentalmente a él una y otra vez. La técnica 10 también exige no invadir el después. Cleopatra no buscaba prolongar el efecto con mensajes, recordatorios o gestos. Confiaba en la experiencia. Esa confianza comunica valor. Cuando una mujer no necesita reforzar su impacto se multiplica. El hombre no recibe estímulos nuevos, por lo que trabaja con lo que ya sintió. Históricamente, Cleopatra aplicó esta lógica de forma magistral con Marco Antonio. Tras encuentros intensos, no intentaba sostener cercanía constante. Permitía separación sin ansiedad. Esa separación no enfriaba el vínculo, lo profundizaba. Antonio no la olvidaba,
La integraba en su mundo interno, incluso en ausencia física. Otro elemento clave es que Cleopatra no adaptaba su vida para estar más presente. No reorganizaba su agenda emocional para encajar. Su vida seguía expandiéndose. Esa expansión hacía que su ausencia no pareciera abandono, sino consecuencia de una existencia plena. El hombre no sentía que ella se iba, sentía que ella avanzaba. La técnica 10 protege el eje femenino. Al no quedarse más de lo necesario, la mujer conserva energía, dignidad y forma. No se diluye en la experiencia. El hombre percibe que no puede consumirla emocionalmente, y lo que no se puede consumir se valora, se respeta y se piensa. Cuando esta técnica funciona, el hombre empieza a anticipar internamente, no porque ella prometa volver, sino porque su mente ya la incluyó. Esa anticipación no genera ansiedad, genera presencia mental constante. Él no corre detrás, él reorganiza internamente su deseo. La técnica 10 no enseña a irse para ser buscada, enseña a no quedarse más allá de lo que honra tu valor. Cleopatra no usaba la ausencia como arma, la vivía como resultado natural de su posición. Y esa naturalidad es lo que transforma la ausencia en presencia permanente dentro del pensamiento masculino, sin esfuerzo, sin desgaste y sin explicación. La segunda capa de esta técnica es entender que la ausencia solo se vuelve poderosa cuando no contradice tu identidad. Cleopatra no desaparecía para generar efecto. Se ausentaba porque su centro no se desplazaba hacia el otro. Esa coherencia interna hace que la pausa sea creíble, y lo creíble no despierta sospecha, despierta integración mental. Aquí ocurre un fenómeno clave. Cuando la mujer no busca sostener la conexión, el hombre la sostiene por dentro. Cleopatra no alimentaba el después con mensajes, aclaraciones o promesas. Permitía que la experiencia quedara intacta. Sin refuerzos, la mente masculina vuelve al recuerdo para completarlo. Ese retorno interno es silencioso y constante. Otro punto decisivo es que la ausencia no nace del cansancio, sino del respeto al punto de cierre. Cleopatra se iba cuando el encuentro había cumplido su función emocional. No estiraba el momento por miedo a perder. Al retirarse a tiempo, conservaba forma y peso simbólico. El hombre no se despedía, se quedaba pensando. La técnica 10 también exige no interpretar la pausa. Cleopatra no leía silencios como rechazo ni como prueba. Entendía el silencio como procesamiento. Al no intervenir, permitía que el proceso se completara solo. Interrumpirlo con explicaciones reduce profundidad. Respetarlo la multiplica. Históricamente, esta lógica se ve cuando Cleopatra mantenía distancia en momentos críticos de Marco Antonio. Ella no competía por atención ni reclamaba presencia. Esa estabilidad en ausencia hacía que Antonio reorganizara prioridades sin presión externa. La ausencia se convertía en influencia real, no en demanda. Otro error común es volver mejorada tras la ausencia, como si hubiera que compensar. Cleopatra reaparecía igual de centrada. No justificaba la pausa, no la convertía en tema. Esa continuidad refuerza la sensación de naturalidad. El hombre no siente ruptura, siente acumulación. La técnica 10 protege la dignidad femenina porque no convierte la ausencia en moneda. No se usa para negociar atención, se vive como consecuencia de una vida con ritmo propio. Cuando la mujer no necesita estar, su estar pesa más. El hombre aprende a valorar sin que nadie se lo pida. Con el tiempo, el hombre asocia la presencia de ella con algo raro, calma y profundidad. No hay urgencia, pero hay marca. Esa marca vuelve en momentos neutros, sin estímulo. Y lo que vuelve sin ser llamado es apego real. Esta técnica también enseña a no anticipar el regreso. Cleopatra no prometía continuidad. Dejar el futuro abierto mantiene la historia en proceso. Una historia abierta ocupa más espacio mental que una historia resuelta. La técnica 10 se completa cuando la mujer entiende que irse a tiempo no es perder, es conservar significado. Cleopatra no se retiraba para ser recordada, se retiraba porque no necesitaba quedarse. Y esa autosuficiencia tranquila es lo que convierte la ausencia en presencia permanente dentro del pensamiento masculino. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría nunca va a comprender. Cleopatra no creaba obsesión hablando más, haciendo más o entregándose antes. Ella entendía el ritmo, el momento de aparecer y sobre todo el momento exacto de irse. No para manipular,
no para castigar, sino para preservar su valor, su eje y su impacto psicológico. Estas técnicas no funcionan porque sean trucos, funcionan porque reorganizan la forma en que el hombre siente, piensa y proyecta. Cuando una mujer deja de invadir el proceso emocional masculino, el apego nace solo, sin esfuerzo visible y sin desgaste interno. Este canal existe para mujeres que no quieren implorar, competir ni explicarse. Existe para mujeres que quieren volver a ocupar su centro y dejar que el mundo reaccione a ellas, no al revés. Si este contenido te dio claridad, calma o una nueva forma de observar tus relaciones, suscríbete al canal. Aquí no seguimos modas, seguimos estructura emocional real. Y si este video te aportó valor, dale like. Eso nos permite seguir construyendo, en silencio, un espacio donde la seducción no es actuación, es posición.